Muy buenas, bienvenidos aquí un día más a otro resumen de este Giro de Italia. Borja, ya nos enfrentamos, nos encarrilamos a esa última semana donde se va a decidir absolutamente todo. La semana anterior, Borja, pues bueno, la verdad, bastante que comentar, lo iremos ahora contando. Y no sé, Borja, a ti las sensaciones que te está dejando este Giro de Italia. Bueno, este Giro de Italia, Duarte, marcado, lo tengo que volver a decir, Duarte, marcado por la pérdida de Landa, ¿no? Pero bueno, sí que tengo que decir que esta segunda semana, que yo la esperaba mucho más floja, la verdad que los corredores han mostrado muchísima actitud y han hecho que unas etapas que seguramente a priori no parecerían decisivas para la general, pues hombre, no han descartado a mucha gente, pero sí que han generado diferencias que van a ser importantes en la última semana. Así que chapó por los corredores, otras veces decimos que son muy amarrateguis, y esta vez, sobre todo Ineos, sobre todo Bernal y también Carapaz, pues han hecho que el Giro de Italia en esta semana que era como valle haya estado muy entretenido. Tal cual, tal cual. Y sin más dilación, Borja, si te parece, vamos a comentar lo que nos ha deparado esta semana pasada. Comenzábamos un martes con esa segunda crono muy importante, sobre todo de cara a Roglic y Ayuso, para ver si recuperaban ese tiempo perdido contra Del Toro. Pues bueno, una crono, Borja, marcada sobre todo por el tiempo, ¿no? Los primeros corredores que lo pudieron hacer con buen tiempo, cielo despejado, pero empezó a oscurecerse y empezó a llover, lo que hizo que, sobre todo, los hombres de la general, pues bueno, no pudieran luchar por esa victoria de etapa. Al final la etapa se la lleva Dan Hall, Borja, del Lidl Trek, frente a un Joshua Tarling. Victoria, ¿eh? Joshua Tarling, Borja, que queda en esa segunda posición por 6 segundos, que se puede decir que fue por hubo un problema con Honoré que provocó a lo mejor, ¿no?, que la victoria al final era Dan Hall. Hizo que le frenara en ese tramo final y, pues bueno, esos segundos que puede que contaran de cara a la victoria. Aún así, grandísimo Dan Hall. Y luego, por parte de los hombres de la general, pues muy buena crono de tanto de Roglic, que queda el 17º a 1.14, Juan Ayuso, que entra a 1.34, en Roglic ahí aprovechando para intentar recortar bastante tiempo, frente a Isaac Del Toro, que se dejaba 2 minutos 22 segundos. En ese caso, Borja, la general que quedaba con Isaac Del Toro iba primero, Ayuso segundo a 25 segundos, tercero Tiberi a 1.01, Yates cuarto a 1.03 y Primo Roglic, que subía hasta esa quinta posición a 1.18. Bueno, se iban acercando, ¿no, Borja? Sí, aquí, como dices, muy decisivo el tiempo, porque la verdad que la lluvia, por ejemplo, a Roglic le benefició mucho, porque al salir antes que casi todos, el principio de la crono la hizo casi en seco, con lo cual eso ya le dio una ventaja insalvable para el resto. Y luego es que conforme salían los corredores llovía más, con lo cual Del Toro, pues el gran perjudicado también por el tiempo. Yo creo que hubiera perdido segundos igual, ¿no? Pero evidentemente la lluvia le hizo perder un poco más de lo que seguramente él esperaba. Al final de la crono salíamos, como yo creo que esperábamos todos, con todo muy igualado, ¿no? Al final tienes al top 10 en 2 minutos, aprox, con un Bernal que se cayó, que por eso estaba un décimo, perdió bastantes posiciones porque se cayó y gracias a Dios no se hizo nada y pudo levantarse, pero evidentemente la pérdida de tiempo estaba ahí. Pero bueno, como digo, la crono dejaba un escenario muy abierto con corredores en 2 minutos y sí que demostrando un poco, bueno, con estas diferencias, en ese momento decíamos, oye, Ayuso ha recuperado lo suficiente como para que sea co-líder con Del Toro, ¿no? Que no tengas que defender solo a Del Toro en el liderato. Eso es. Pasábamos a la etapa siguiente, una etapa número 11, en la que, bueno, pensábamos que podría haber, ¿no?, movimientos por parte de los hombres de la general, y fue tal que así. Comenzó una fuga que, la verdad, bastante multitudinaria, entre las que estaba un Pello Bilbao, Nairo, Luke Plapp, Fortunato, Good Pulse, que al final estos hombres se fueron a 100 kilómetros de meta. Entre los hombres de la general fue Egan Bernal, que recordemos, venía de esa caída, pero aún así, pues dejaba muy buenas sensaciones, atacaba, aunque lo controlaron bastante fácil. Después, los hombres de la fuga, que consiguieron llegar hasta que quedaran 9 kilómetros, donde justo cuando lo pillan,
un masterclass. Carapaz, Borja, lanzaba un ataque al que nadie le seguía. Los hombres de la general se controlaban un poco entre ellos, dejándole esa distancia a Carapaz. Del Toro es el que lo intenta un poco llegar a cazar a Carapaz y no lo consigue. Y vemos un Roglic y Ayuso que al final no pierden tiempo, pero no salen a ninguno de esos ataques. No dejan ahí muy buenas sensaciones. Es cierto que Ayuso después sí que hace un movimiento que no se ve en la televisión, que vi luego en redes sociales, de cara también, pues eso, movimientos, ¿no? Uno iba con Pizco cuando atacaba Del Toro, otras veces atacaba ahí Ayuso. Pues bueno, un poco de movimientos, pero las sensaciones no eran las mejores. Finalmente, pues victoria de Richardsito Carapaz, Borja y Del Toro por detrás, que entraba en esa segunda posición y bueno, llevándose esos 6 segundos de bonificación con respecto al resto de sus rivales. Sí, aquí esta etapa es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Una etapa que podía ser de transición para la fuga, Pello, Nairo, etcétera. Pues sí, los corredores de la general, Egan aprovecha el Alto de San Pellegrino, que es una de las subidas más duras del Giro, lo que pasa es que estaba situada muy lejos de meta. Lanza un ataque, luego el ritmo del pelotón no baja, se ponen a tirar entre unos y otros, con lo cual la fuga queda bastante controlada y al final ganan los hombres de la general, que en otros giros hemos visto muchísimas victorias de las escapadas porque los de la general iban tranquilos. El giro entre Roglic y G. Thomas fue un poco así, es decir, no, se vayan escapada, pues se vayan, nosotros vamos tranquilos a rueda, ¿no? Pues aquí no, aquí vemos que hay mucho corredor muy ambicioso, como el propio Richard, que quieren ganar etapas, corredores de la general que quieren mover el árbol todos los días y que hacen que estas etapas, que serían intrascendentes, también cobren importancia para la clasificación final. Pasábamos a una etapa 12, una etapa así que ya más tranquila, dedicada más a sprinters, en la que, bueno, se formó una fuga intrascendente de 3 corredores. Después, por detrás, es cierto que a 51 de meta, Ayuso tuvo un percance con la bicicleta, que tuvo que cambiarla. Y bueno, volver al grupo, pero bueno, sin ningún problema. En el kilómetro Red Bull, Isaac Del Toro vuelve a atacar y ya llevarse esos segundos de bonificación. Y en el tramo final fue un Wout van Aert el que lanza, ¿no?, a Olaf Koig desde el último kilómetro. Parecía que se colaba por ahí otra vez Casper Van Unden, pero al final Koig tenía suficiente fuerza para alzarse con esa victoria y llevarse, bueno, pues esa primera etapa en este Giro de Italia. Eso es, Duarte. Al final, el tren del Visma Bike parecía que iba a ser insuficiente porque tenía pocos corredores, pero la verdad que Affini hizo un gran trabajo y sobre todo Wout van Aert es que le llevó en volandas. O sea, fue un lanzamiento perfecto, pues como cuando Mathieu lanza a Philipsen en el Tour. Al final, cuando un superclase te lanza, es que te deja en una posición tan ventajosa que luego sprinter solo tiene que rematar. Pero se metió por el medio, porque atacó Van Aert, pero por el medio se metió este Casper y dices, ostras, a lo mejor... ¿Cuál fantasma? ¿Cuál fantasma se metió? Pero bueno, al final Koig que lo consiguió ahí arreglar. O sea que, bueno, victoria para Koig, que el otro día no pudo sprintar por culpa de Moschetti y se lleva por lo menos un triunfo en este Giro de Italia. Luego, Borja, pasábamos etapa número 13, lo que comentábamos, ¿no? Etapa que pues pensábamos que era un poquito así de transición, no iba a haber importancia en cuanto a los hombres de la general, pero todo lo contrario, ¿no? Primero se formó ahí una fuga de 9 corredores, que de esos el único que sobrevivió en un comienzo fue un Lorenzo Germani de la France Deye. Y a 50 de meta, ¿no?, en San Giovanni in Monte, Arensman empieza a poner un ritmo bastante potente, al que le sigue Del Toro, y vemos cómo Ayuso y un Roglic se quedan cortados en un comienzo. Al final acaban ahí recuperando, se reagrupa un poco ese grupo principal. Pedersen también se había quedado, recupera y se mete con los favoritos. Y bueno, Scaroni por delante pilla a Germani en el final de esa subida. Luego Vacek y Bardet en esa bajada que intentan irse los dos solos, pero es cierto que en el último kilómetro los consiguen pillar con un Plancard por parte del Alpecin, que era el hombre que, bueno, en un comienzo intentó lanzar en ese último kilómetro el ataque. Le seguía Isaac Del Toro, pero llegó Don Mads Pedersen, Borja, con muchísima fuerza, le seguía Wout van Aert, pero aún así es que el danés sigue en estado de gracia. Quinta victoria en este Giro de Italia y bueno, pues eso, demostrando que es uno de los hombres más fuertes del momento. Sí, ahí es verdad que Plancard, yo creo que, bueno,
el Alpecin fue demasiado optimista pensando que Groves podía ganar o Quinten Hermans, cualquiera de los dos. En cualquier caso, ninguno de los dos podía ganar en una etapa así, y realmente fueron ellos los que hicieron que Bardet y Vacek no llegaran, porque si no, yo creo que por lo menos hubieran tenido cierta opción al menos, ¿no? Sí. Lo cierto es que luego el sprint fue brutal por parte de Pedersen, porque Van Aert le coge bien la rueda y no es capaz de superarle. No. Es un sprint a fuego en subida, en el que Van Aert no es capaz de meterle en ningún momento la rueda, sino que va detrás, y de hecho sacan de rueda del Toro y, bueno, el resto de favoritos. O sea que, bueno, del Toro otra vez, ¿no? Pues rascando la bonificación más 3 segunditos, otros 9 segundos que sumaba. Bueno, poco a poco dando buenas sensaciones, sin duda. Y Borja, seguíamos con una etapa 14. Ya aquí, Borja, pues debería ser también de transición, tranquila, pero siempre había problemas. Pues bueno, una carrera en la que se formó una fuga de 5 corredores, entre los que se encontraba Kasper Asgreen. Y bueno, día, eso es cierto, que estuvo marcado también por la lluvia en ciertos tramos ahí de la carrera. Una etapa en la que, bueno, parecía que al final el pelotón principal iba a cazar a la fuga, pero a 30 de meta ocurre una caída multitudinaria encima en una calle muy estrecha, lo que provoca cortes. Entre ellos, por ejemplo, un Mads Pedersen ya no tendría esa posibilidad de llevarse la etapa, y sobre todo el más damnificado también de su equipo, Giulio Ciccone, que acabaría retirándose. Pero también afectados aquí estaban Roglic y Ayuso, que se quedaron cortados. Por otro lado, Isaac del Toro sí que consiguió, con suerte, irse en ese grupo delantero, en el que... Ahí ojo que no se metió de primeras en el grupo, sino que cazó. O sea, él es verdad que se retrasó menos que Roglic y que Ayuso, pero aún así él no iba en el grupo y consiguió saltar a por él. O sea que, bueno, ahí bien del Toro, bien gente como Einer Rubio, ¿no? También, que está metido en la general, Carapaz también delante, Derek Guy. Bueno, hubo algunos favoritos beneficiados, sin duda. Eso es. Y en ese grupo delantero, pues bueno, tomó la iniciativa el Visma con Van Aert para intentar buscar esa victoria de etapa. Y ojito, también los últimos kilómetros, lo que demuestra que a veces el ganador pues necesita ese golpe de suerte, ¿no? Porque se ve una imagen de Del Toro en el que una zona de pavé le patina la rueda, una locura, y no consigue irse al suelo. O sea, que también esa suerte, ¿no? Del ganador. Pero bueno, finalmente iban sacando diferencias, llegaban ahí al minuto con el grupo de Roglic y Ayuso, y por delante, la verdad, un grandísimo Asgreen que a golpe de fuerza y de clase conseguía llegar solo y llevarse esa victoria frente al grupillo que comentábamos, que llegaba a 16 segundos ganando Caden Groups al sprint. Y finalmente, pues el grupo de Ayuso, que entraba a 1.04. Sí, luego por detrás incluso llegaba el grupo de Tiberi como a 2 minutos, si no me equivoco. Sí, 2 minutos. O sea que todavía perdiendo algo más. A ver, esta etapa es el fiel reflejo de que lo del otro día de Nápoles fue una decisión que no tiene sentido. Claro, el otro día en Nápoles cancelas la etapa. Bueno, no cancelas, ¿no? Pero neutralizas tiempos y solo se disputa el sprint sin diferencias. Luego no llueve, realmente no fue peligroso, tal. Claro, aquí empieza a llover, era peligroso porque era adoquín en estrecho girando entre pueblos, peligroso también era. Sí. ¿Qué pasa? Que claro, como el otro día la cancelaste, no vas a volver a hacerlo ahora. Lo de siempre. Y entonces al final que no iba a haber en Nápoles, pues la ha habido hoy y ha afectado a Giulio Ciccone, que lo ha mandado a su casa, y al resto de la general, que hay muchos que han perdido tiempo. Entonces al final dices, ¿para qué cancelaste en su día Nápoles y hoy no? Pero te genera estos problemas. Estos son los problemas que te generan no ser consistente. Oye, la lluvia forma parte de las carreras. En las carreras se pasan por ciudades que pagan, pueblos que pagan y que tienen el asfalto o el pavé que tienen, y pues también consiste en no caerse. Tal cual. Decía, fue en una entrevista, creo que era para el AS, que el pavé o el esterrato que no tenía que estar en el Giro o en el Tour, porque eso te puede eliminar a un corredor de la general. Digo, pues es que es cualquier terreno. Pues tampoco no esté en la montaña, que corramos en velódromo. Sí, o sea, eso... Al final, cada etapa entonces, pues es como es, ¿no? Es lo que le da encanto, ¿no? A estas grandes vueltas. Siempre hay peligros y siempre hay gente que tiene mala suerte y, oye, pues te caes y en concreto esta caída a principio del pelotón es muy difícil que se dé y se ha dado, y bueno, pues esto ha generado mucho movimiento en la general, pero pues
Estas son las carreras. Eso es. Pues bueno, finalmente, después de esta etapa, pues Isaac del Toro, que seguía primero, Yates, que adelantaba a Ayuso a 1.20, Ayuso tercero 1.26, Carapaz cuarto 2.07 y un Roglic quinto a 2.23. Y llegábamos, Borja, a la etapa 15. Aquí sí que esperábamos movimientos, esperábamos, pues bueno, una muy buena etapa, y así fue, ¿no? Se formó una fuga, la verdad, bastante multitudinaria, entre las que se encontraba un Carlos Verona. Llegábamos, Borja, a un momento importante, Monte Grappa, en la que en un comienzo, ojito, también tuvo problemas ahí otra vez con la bici Ayuso, pero bueno, al final acabó recuperando. Y le esperaron. Y sí, bueno, la acabaron ahí esperando. Y en eso, en el grupo principal, tomó la iniciativa otra vez el Ineos con un Ben Turner. Y a 2 kilómetros de meta, Borja, Egan Bernal, que lanzaba un ataque al que le seguía del Toro. Y no le seguía luego Carapaz, pero poco más, ¿no? Por detrás no se veían movimientos por parte de Ayuso o de Roglic. Pero bueno, al final consiguen ahí reagrupar el grupo. A 43 de meta, Borja, en Dori es donde en la fuga Verona intenta un ataque al que Garofoli intenta seguirle, pero imposible. El español tenía mucha fuerza buscando ese triunfo de etapa. Y por detrás, entre los hombres de la general, Carapaz era el que lanzaba esta vez el ataque. Le seguía del Toro, en este caso también le seguía Ayuso, y ojito porque Roglic no iba y se quedaba. Malas sensaciones que estaba dejando en ese momento el esloveno. Volvía a intentarlo Derek Guy en este caso. Le seguía del Toro Carapaz. Aquí Ayuso se quedaba un poco retrasado, pero bueno, al final se acababan a ir reagrupando y llegando a sacar hasta 1 minuto en ese momento de diferencia a Roglic. Finalmente, por delante, Borja, Carlos Verona, que conseguía hacerse con esa victoria su primera victoria en una gran vuelta, merecidísimo. Y por detrás, pues bueno, al final llegaron el grupo con Del Toro, con Carapaz, con Yates, con Ayuso y un Roglic que entraba a 1,5 minutos del grupo de Ayuso y Del Toro, y bueno, pues dejando ya sensaciones de que este Giro se le escapa, ¿no? Sí, Duarte, bueno, esta etapa tuvo un momento clave en el Monte Grappa, que fue la reaparición de nuestro mejor amigo. Eso es. El señor del zorro disecado, Duarte. Y además, sí, no sé quién fue que lo acarició, incluso, para que le diera Derek Guy. Derek Guy. Fue Derek Guy el que la agarró. En pleno ataque de Bernal le acaricia. Me gusta porque al señor del zorro disecado, el año pasado no hubo interacción con él, los ciclistas tímidos, pero este año dijo Guy. Sí. Te acaricia. Bien, eso va a hacer que vuelva en futuras ediciones. O sea que, además, no molesta mucho. O sea, va a distancia prudencial. Sí. No, él corre, pero por un lado dejó espacio. No fue a meterle el zorro a Derek Guy en la... No, fue Derek Guy que se acercó a acariciar. Sí. Bueno, para mí, MVP del Giro de Italia, el señor del zorro. Ojalá vuelva muchos años. Está el diablo del tridente, ¿no? En el Tour. Y ahora tenemos al del zorro, ¿no? En el Giro. ¿Qué será lo próximo en la Vuelta? Necesitamos crear un personaje en la Vuelta. Claro, sí. Que alguien haga algo, una cabra, que una cabra siga al pelotón o algo. La cabra de la Pero eso es. Pues ya, creo que la Vuelta necesita un personaje así. Luego lo que es en la etapa, como dices, pues otra vez, ¿no? Mucha valentía por parte de los colombianos, del colombiano Egan Bernal, vamos, y del ecuatoriano Richard Carapaz. Entre los favoritos, lo que preocupa mucho efectivamente es la debilidad de Roglic, ¿no? No se le está viendo en ningún final especialmente bien, tampoco se le descarta, porque tampoco acaba perdiendo 5 minutos. O sea, No, está ahí. A ver, sí, pero las sensaciones no son buenas, o sea, no le hemos visto atacar. Son muy malas, veremos. Es verdad que la última semana tiene toda la dureza del mundo, puede remontar ahí, pero las sensaciones de primero son bastante flojas para pensar que va a poder ganar este Giro. Sí. Y luego, bueno, oye, victoria española, después del año pasado Pelayo Sánchez, ganamos con Carlos Verona, muy bien, atacó, supo sufrir coronando el puerto para sacarles 15 segundos a Garofoli y a Zanna, que solo con eso ya consiguió que los otros no se pusieran de acuerdo y tirar solo hacia la victoria. Así que chapó por Carlos, que además es un gregario que todo el mundo quiere en el pelotón y, oye, merece, aunque solo le guste correr en condiciones de verano, desde aquí, oye, un aplauso para él, que es un ciclista muy trabajador de pocas victorias
consiguió victoria en Dauphiné, ahora en el Giro, o sea que chapó para él. Y luego, Borja, en cuanto a Ayuso, pues bueno, es cierto que sigue mermado, lo comenta ahí en declaraciones, por la rodilla, que no se le termina de cerrar esos puntos. A ver si, bueno, con el día de descanso y tal, las sensaciones tampoco son malas, porque está ahí en el grupo de delante, no está tan atacante, pero bueno, a ver si esta tercera semana consigue recuperarse del todo y demostrar su potencial. Aunque, claro, Sí. La cosa es, porque vamos a ver ahora las generales cómo van. Tenemos a Del Toro primero, segundo Yates a 1.20, tercero Ayuso 1.26, cuarto Carapaz 2.07, quinto Derek Guía 2.54, sexto Caruso 2.55, Tiberi séptimo 3.02, Egan Bernal octavo 3.38, Arensman noveno 3.45 y cierra el top 10 Primo Roglic a 3.53. Claro, es que Ayuso está a 1.26, que se quede Del Toro, yo no sé si le vale. No sé si tiene que ir pensando en buscarse las habichuelas y atacar. Ya, él no puede atacar. Ya, él ya no lo puede sé. atacar a la media rosa. Entonces, y el problema que tienes es que, salvo que Roglic resurja, difícil que nadie deje a Del Toro. Es cierto que a Del Toro hasta ahora le hemos visto muy pletórico, pero le hemos visto muy pletórico en subidas cortas, puertos de no mucha pendiente, porque al final los puertos, por ejemplo, el de ayer de segunda categoría que decide el final tampoco es de mucha pendiente. Vicenza tampoco era un sprint en subida, pero tampoco tanto. Ahora va a cambiar el asunto, son días consecutivos de esfuerzos de alta montaña, que Sí. vamos a ver cómo los lleva el mexicano, pero está claro que Ayuso, o sea, para que Ayuso gane tiene que petar Del Toro, porque si no, yo no veo tampoco a nadie que le... O sea, a Del Toro le puedes descolgar, pero no le vas a sacar 2 minutos si no peta, porque ¿quiénes van a atacar? Está claro, Carapaz y Bernal son los que van a atacar, Sí. porque han atacado toda la carrera. Yo creo que Simon Yates va a estar súper a la expectativa hasta la última etapa. Sí. Simon Yates no le interesa mover Va a mucha estar tranquilo, ficha. es decir, a ver si Del Toro muere o soy líder. Tal cual, O sea tal cual. que Sí. Simon Yates va a estar tranquilo, Derek Guy sí, tampoco, o sea, y luego tienes a Roglic, pero es que Roglic, aunque ataque, es que no está dando buenas sensaciones. Entonces casi los más animadores de la carrera van a ser Carapaz y Bernal. Si ellos consiguen que Del Toro explote, eso le va a beneficiar a Ayuso. Pero las cartas de Ayuso, al ser su compañero el líder, son malas, porque al final el equipo va a pelear por él. Entonces, Tal cual. Pero bueno, lo que comentas, ¿no? Una semana que, bueno, analizaremos ahora, bastante dura, veremos cómo se comportará, cómo aguantará, ¿no? Del Toro esta tercera semana. En cuanto a clasificación de puntos, tenemos a Mads Pedersen con 240, que bueno, salvo retirada, lo tiene ganado. La montaña, otro hombre que lo tiene ganado, lo está luchando Lorenzo Fortunato con 197 puntos. La de jóvenes, Isaac Del Toro, que va por delante de Juan Ayuso y Antonio Tiberi. Y el de equipos, el UAE, que comanda por delante del Bahrein y el Astana. Y vamos con nuestros premios, Borja. Comenzamos con esa cruz de la moneda, con la pájara, que no se lo puede llevar otro que Primo Roglic. A ver, lo que comentas, no se está dejando una minutada, pero las sensaciones no están siendo buenas. No está atacando en ningún momento, no da sensaciones de que quiere recuperar. Queda una tercera semana, pero no pinta bien. mala pinta, lo dices. O sea, lo comenté antes, mala pinta, no se le ve que pueda reaccionar. Es un corredor con experiencia, queda mucha dureza, o sea que veremos, pero de primeras, hasta ahora no se le puede dar a otro la paja. Luego igual gana el Giro. Bueno, pues en la tercera semana le pondremos el caníbal, pero de momento es la pájara del Giro, sin duda. En cuanto al bala, Borja, mejor español, no se le puede dar otro que al hombre que ha conseguido una victoria de etapa, a Don Carlos Verona. Además, pues bueno, lo que comentas, ¿no? Victoria en Dauphiné y ahora por fin una victoria en una gran vuelta para un gregario de lujo. Sí, pues oye, el triunfo de un gregario, de alguien que siempre trabaja por los demás. Yo creo que es el típico triunfo que a todo el mundo en el pelotón, a los propios compañeros y tal, les gusta por eso. Pedersen hizo una publicación ahí con la victoria de Verona. Lógico, además se la pudo dedicar a Chicone, retirado el día anterior por la caída, o sea que, oye, chapo para Carlos y ojalá le veamos ganar pues, o en el Tour o en la Vuelta a otra etapa. Eso es. Y por último, el caníbal,
que esta semana, la semana pasada no se lo dimos, pero esta semana es merecidísimo. Sigue aguantando con esa maglia rosa, las sensaciones no pueden ser mejores para el mexicano Isaac Benicio del Toro. Borja, un hombre que la verdad lo tiene todo de cara, solo le queda aguantar una tercera semana y se lleva este Giro. Totalmente, Duarte. Al final se nota que el apellido del Toro te augura éxitos, como sus hermanos Guillermo y Benicio, ¿no? Otro éxito de esta familia. Bueno, solo rivalizan con la familia Armstrong, podría decir, a nivel mundial. Y la verdad que el Giro que está haciendo es espectacular. Además, está sabiendo estar cuando tiene que estar, ataca, responde a los ataques. Ahora veremos. Las etapas que vienen ahora son muy diferentes a las anteriores. Viene la alta montaña, vienen los encadenados de puertos. Pero es que aunque no gane el Giro, para mí es un Giro de sobresaliente para el chaval. Sí. No, tal cual. Gane el Giro, quede podio, quede cuarto, las sensaciones que va a dejar son tremendas. Sí, aunque explote y queda décimo, porque oye, le pasó aquel año a Simon Yates o a Pinot, que se tuvo hasta que retirar, pero el Giro que ha hecho hasta ahora te augura que para próximos años es que si sale al Giro va a ser favorito, con lo cual, oye, tal cual. Para mí, gran Giro para él. Bueno, Duarte, y en la parte de esta semana, la verdad que al Giro le ha salido muy bien la estrategia porque, como hemos visto, en la segunda semana, en la cual teóricamente iba a pasar poco, han pasado muchísimas cosas y el tema es que ahora llegamos al plato fuerte y donde realmente sí que había planeado que se moviese la carrera. Como sabemos, en esta última semana no hay tantos puertos míticos, pero los puertos que hay son duros y las etapas son duras. O sea que no podemos decir que no haya montaña en este Giro. La primera etapa, la 16, une Piazzola sul Brenta con San Valentino. Una etapa de más de 200 kilómetros en la que a partir del kilómetro 50 ya son encadenados. O sea, son 150 kilómetros de subir o bajar. Aquí, el que quiera hacer una estrategia puede hacer la estrategia que quiera. Lo lógico es que, hombre, hasta Santa Bárbara no se muevan. Porque, hombre, moverte a 100 de meta, pues Pogačar. Gandriay, un puerto duro, pero Pogačar. Pero es que Santa Bárbara son 12 kilómetros al 9%, con lo cual, incluso atacando a mitad de puerto ahí, todavía te queda mucho para poder sacar diferencias. Y luego el puerto final, San Valentino, es muy duro. Es un puerto de 18 kilómetros al 6%. Tiene un par de descansillos, pero los kilómetros son 7, 7, 8, 7, 7. O sea que... largo pero duro, ¿no? Pero tampoco... Eso es. Hay que ver eso. Lo que hay que ver es eso, que llegas a 1.300 metros, o sea, de altitud no te afecta la altura, pero es duro. O sea que aquí lo lógico es que del Toro, claramente, si haces el Giro fácil va a ganar. Lo lógico es que tanto Bora como Ineos como el resto de equipos metan caña para hacer la etapa dura. Etapa 17, una etapa que a mí no me gusta mucho. Lo comentamos ya en el vídeo del recorrido que podéis ver para más detalle. Porque el Tonale es muy largo, pero no es muy duro. Y luego Mortirolo muy bien, pero es que quedan para meta 100.000 kilómetros. Sí, o sea, entonces... Al final, eso, coronas el Mortirolo en el 107, es que te quedan 50 kilómetros. Claro, o sea, yo creo que aquí... A ver, es verdad que los corredores están siendo bastante ambiciosos, con lo cual no podemos descartar movimientos de los de la general, pero yo no lo veo que... Yo creo que es una etapa más para la fuga y sobre todo va a depender de lo que pasara en la anterior, pero yo creo que es una etapa más para la fuga y que los de la general se guarden un poco más para las siguientes etapas que vuelven a ser más duras, aunque haya ataques, que en el puerto ese último de tercera puede haber algún ataquito de Carapaz o tal para ganar segundos, pero no como una mega etapa de montaña con colosos, ¿no? Más etapa para la fuga, yo diría, que para los de la general. Etapa 18, Duarte, la última etapa tranquila de este Giro entre Morbeño y Cesaro Maderno. Una etapa que si estuviera en la primera... Lo que siempre decimos en este tipo de etapas, ¿no? Si estuviera en la primera semana, seguramente sería para los sprinters. Al estar en esta semana ya final, lo lógico es que estemos ante una etapa para gente de la fuga. Sobre todo hay mucho final accidentado, mucho recorrido accidentado en el medio... Y se dan varias vueltas. Al final es un circuito, con lo cual si hace malo seguramente neutralicen tiempos en la primera pasada. Y pues mira, aquí ¿quién puede ganarte? Pues si Pedersen se puede meter en la fuga, Van Aert se puede meter en la fuga, pues un corredor así. O sea, lo lógico es que sea
un corredor potente que se meta en la fuga, más que intentar controlar desde el pelotón, que ya las fuerzas no están como para eso. Y Duarte, entramos en la traca final. Etapas 19 y 20, lo que no se ha decidido hasta ahora se va a decidir porque es una locura lo que es el final de este Giro de Italia. Etapa 19 entre Biella y Champoluc. Una etapa que vuelve a ser un sube y baja constante. Suben el Croce Serra, el Corche Core, el Col de San Pantaleón, suben el Col de Joux, bajada, y suben a Champoluc. Aquí, pues, fútbol, que dirían, ¿no? Sí, lo sí, que sí. quieras. Sí, es que en verdad las estrategias pueden ser cualquiera, ¿no? En el San Pantaleón puedes moverte ahí, puedes esperar a Col de Joux, al final pues puede pasar cualquier cosa y también va a depender un poco de lo que ocurra mañana, ¿no? Sí, aquí intentarán, supongo, UAE y tal, controlar las fugas, que no se vaya una fuga muy grande, sobre todo para que no meta muchos corredores por delante, gente como Ineos, gente como Jumbo, como Visma, gente como el Lidl Trek, para Tiberi. Lo lógico es que UAE intente llevar el pelotón a ritmo cuartelero y no dejar irse grupos de 30 personas. Si va una fuga que sea de 5 o 6, pero no una fuga de 30. Veremos si lo consiguen, tienen equipo para hacerlo, pero bueno, el resto de equipos evidentemente tienen que mover sus bazas. Y oye, esta etapa se te puede hacer muy larga porque el final, aunque son 2 subidas, prácticamente es una. Porque subes Col de Joux, apenas bajas un poco y luego tienes la subida hasta meta. O sea que, ojo, porque pueden caerte aquí, como te quedes en San Pantaleón, te caen 7 minutos en la meta. O sea que, Sí, cuidado, etapón. Y lo único que puede retrasar un poco y retener un poco la acción en esta etapa es la última, es esa subida al Col de la Finestre, que recordamos ahí de Alberto Contador, ¿no? Que para mí esta etapa, pues es cierto que Finestre, el problema que tienes es que no hay mucha manera de combinarlo con puertos anteriores. Consiguen meter ahí un puerto de segunda, pero realmente aquí la táctica está clara: fuga consentida y ya está. Finestre para ganar el Giro. O sea, eso es. 18,4 kilómetros al 9,2% de media, 2.171 metros de altitud. Superamos los 2.000 metros aquí, Borja. Y es que es muy duro. O sea, sí. Los descansos son al 8, ¿sabes? O sea que... Tienes este rato además al final, que eso hace que si vas tostado, la bici no te rueda y te caen los segundos, pues vamos, cada metro es un segundo. Cualquier persona que esté aquí en el rango de 1 minuto con respecto a la general puede ganar el Giro, claramente. Sí, y además, no olvidemos que además no acaba arriba, sino que bajas y tienes el falso llano hasta Sestrier, que esa subida, como vayas tostado, se te va a hacer más largo. Te destruye. Sí, o sea, sí. Los 6 kilómetros esos. Pues claro, te pone aquí 16 kilómetros al 4, pero realmente los últimos 5 o 6, que son al 5 o 6%, en buena carretera, que el que tiene fuerza avanza mucho, pero el que no tiene fuerza va y que parece que no pedalea. Sí, o sea que realmente, bien, sin saber la etapa de mañana cómo acabará, pero realmente viendo las etapas es muy difícil, y viendo las diferencias que hay en la general, es difícil pensar que el Giro va a llegar decidido totalmente a esta etapa. Yo creo que va a haber pelea hasta el final, como así quería el Giro, porque ya digo, yo creo que cualquiera que esté a minuto y medio... Sí, pues aquí puede ganar. Puede haber cualquier movimiento. Y luego, Borja, la última etapa, ese paseo por Roma, ¿no? Sí, paseo por Roma para sprinters, a ver si gana, pues ahí estará Groves, Koik, Van Uden, los sospechosos habituales, y para que el Coliseo proclame al emperador Duarte de este Giro. Eso es. Pues si te parece, Borja, vamos a comentar esa porra. Vemos primero la clasificación general, 139. Estamos de capa caída, Borja. Vemos por aquí primero a Vaticano segundo. Segundo, claro. Ricardo. En el momento que eliges al Papa Duarte, pues Vaticano tiene que estar. Durbrich, tercera posición, está ahí, ¿no? Luchando ahí por esa manipulando. Pero tenemos a Javisan Reynolds también aquí, sexto. Y el Mayotte octavo, está aquí. Pero baja un poco, estoy yo, macho, que parece que voy el 3000. Getor Cycling, también, de nuestro abanico 13º. Chichirriqui 17º. Borja, dices que estás por aquí, pero aquí estás. Hombre, en posición. 25º, está bastante bien. 25º está bastante bien. Y yo no sé de qué voy.
A ver, ¿de qué voy yo? Tú mal. Y yo que voy de 96. Bueno, mejor que la oficial, pero ahí estoy, ¿no? Entre raposos y les 15 team, Borja, estoy ahí. Sí, un grupo de selectos corredores. Después, en la de abanico de medios, Borja, el Mayotte, que va ahí comandando, segundo puerto a puerto, con 1.640 puntos. Plataforma Recorridos Ciclistas, que baja esa tercera posición. Y nosotros, que estamos, no vamos de farolillo rojo, copedaleando ahí la cope que va por detrás nuestra, ¿eh? Ganando a Paco González Duarte. Eso mi es. objetivo. Y por último, nuestro abanico, Borja, con Durbridge comandando, Javi Sam Reynolds, que venga, vamos a ver su equipo, que consigue adelantar ahí a Getor Cycling Team. Cuarta posición que vas tú, quinto Blasi, pero también ahí pegado, Borja, lo tienes a rueda, Solomillo Beni, Perro Peleón, que también lo tenemos por aquí, octava posición para mí, noveno Ahí hay un hueco ya, ¿eh? 15 Entre team. Perro Peleón ya es un segundo grupo, ¿no? Sí, este grupo aquí ya rezagado, conmigo, con Les 15 Team, con Goodix y, bueno, nuestro equipo oficial de la pájara que va ahí. Que va cogiendo bidones para el resto de Duarte, porque Eso es un es. buen gregario. Y vemos el equipo de Javi San Reynolds, Borja, que tenía ahí a Juan Ayuso, Primo Roglic, Pedersen, Tiberi, Tim Arensman, Tiberi. Giulio Ciccone, Michael Storer, Casper Van Unden y Max Canter le puntúan ahí. Pues todo el mundo. Bueno, últimamente solo acierto de Olaf Koig. No ha conseguido acertar más. Mira, mañana apuesta por Juan Ayuso y la etapa 17 con Primo Roglic. Y vamos ahí que estés con Roglic primero, difícil ya. Ayuso segundo, es posible que pueda existir esta posición. Tim Arensman tercero, difícil. Difícil. Tiberi cuarto, bueno, Va a andar, por va a estar andar ahí. por ahí. Storer quinto y Bernal sexto, que también podría. Sí, Bernal Vamos a ver por ahí. te puede quedar entre Sí. top 5, top 6, sí. Regularidad Pedersen, montaña Ciccone, jóvenes Ayuso, compatibilidad Ciccone y equipo guay. Bueno, va a puntuar, ¿eh? Va a tener bastante Ciccone no, puntuación. pero el resto sí. Y vamos a ver, Borja, nuestras porras, ¿no? Para esta semana. Y tenemos a Egan Bernal para mañana. Ojito, la fumada. Janis Boisart para la etapa 17. Ya, Borja, Mortirolo Duarte. si hemos venido a jugar, pues la jugamos, ¿no? Yo te digo que si Boisar gana la etapa 17, para mí ya fútbol. Da igual Sí, la clasificación. tal cual. Ya está. Yo, cuando lleguemos el lunes que viene y repasar todo el Giro, yo diré, mira, la clasificación. Me da igual. Oye, como hemos conseguido. el tío que acertó a Oldani hace un par de años, para mí ganó. Ese tío, pues no hay eso. más. Luego, etapa 18 para Good Van Aert. Aquí Amarrategui la 19 y la 20 con Juan Ayuso apostando las dos. Y la última en Roma para Olaf Koig. Bueno, si pasa algo, pues lo iremos cambiando. Pero bueno, estas son nuestras principales porras. Que quería verte por aquí, Borja. Tenemos a Ayuso primero. Bueno, podría ser posible. Roglic segundo. Difícil. No descarto. Mikel Landa ya sí que nada. Tiberi cuarto también lo tenemos ahí. Adam Yates quinto, muy difícil. Y Arensman sexto. Está ahí top 10. Sí, a ver, también depende. Depende un poco cómo vayan las cosas. Regularidad, Van Aert, nada. Ciccone, montaña, nada. Ayuso joven puede ser. Compatibilidad. Hombre, Cutter Pulse están todas las fugas. Pero. Sí, pero tiene que dar un paso adelante. O sea, Y equipo, no le va a dar el premio. bueno. Yo hoy en día se lo daría a Bacek, el premio a la compatibilidad. Hombre, Creo sí, que ha estado bastantes fugas. Ha sido un tío muy presente y si no gana etapa. Se lo merece. Pues bueno, hasta aquí este vídeo resumen. Una tercera semana que, como comentas, ¿no, Borja? La verdad, pinta bastante buena. Pinta que va a haber muchos movimientos. Eso, la general está totalmente abierta. Y veremos a ver qué pasa. Si finalmente se lo lleva del Toro, puede recuperar ahí a Ayuso. O, por otro lado, se lo puede llevar, pues yo qué sé, un Carapazo y a Bernal o Simon Yates. Sí, está muy abierto. Hay 6-7 corredores que pueden ganar el Giro. Esperemos que se lo lleve Juan, que sería la primera victoria en una general de vuelta grande desde Alberto Contador. ¿No? Sí, el Vuelta 2014, creo que es. O sea que más de 10 años después volveríamos a ganar una vuelta grande. Ojalá podamos contar esto el lunes que viene y si no, por lo menos que sea una gran semana de ciclismo, que haya muchos ataques, que sea muy ofensivo y que todos los días sean para estar pegados delante de la tele. Eso es, así que nada más, escriban por ahí en comentarios cómo veis este Giro de Italia, quién creéis que va a ganar.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y como siempre Borja Mikel Landa lo ha dicho, que quiere estar en esa Vuelta a España, que quiere empezar a rodar a mediados de junio. Ojalá sea así, le podamos ver otra vez encima de esa bicicleta. Y como siempre nos despedimos, Borja, el landismo sigue vivo.